Que Dios le bendiga. Buenas tardes, queridos hermanos. Un placer estar reunido con todos ustedes. Les saludamos con mucho cariño. De verdad deseo que esta semana que comienza sea una semana de mucha bendición. Que veamos cielos abiertos y que las promesas de Dios se hagan reales en su vida. Es nuestra oración. Sí, estamos orando por aquellos que nos han pedido oración, están enfermitos, están en recuperación por el virus. Nuestras oraciones por todos ustedes. En nombre de Roca de Salvación quiero decirles que estamos orando para que Dios se manifieste de una forma gloriosa. Bienvenido en este día a esta nueva reflexión para el alma. Tenemos el tema Fe sin límites y está basada en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículos 49 al 53. ¿Le gustaría acompañarme? Será un placer que usted nos acompañe. Dice así la palabra del Señor, San Juan 4:49. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Aparentemente estaba grave, agonizando. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Padre, gracias por tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Fe sin límites. Amados míos, hay límites en muchas áreas de la vida. Estoy seguro que usted ha pensado en que hay muchas limitaciones, por ejemplo, limitaciones en la velocidad. No podemos ir más allá de los límites establecidos. La velocidad tiene sus límites. Aún la velocidad de la luz, que es 186,000 millas por segundo, hermanos, tiene sus límites. Hay límites en el comer, hay límites en la distancia que podemos ver, hay límites en la distancia que podemos escuchar, hay límites en el dormir, en el comer, en muchas áreas de la vida, límites hasta en la tolerancia del dolor. Pero ¿sabe qué, amados míos? Hay un área de nuestra vida que no debe tener límites, y es en el área espiritual. Cuando usted y yo le creemos a Dios, los límites desaparecen. Porque es la fe, hermanos, lo que Cristo dijo, que si un hombre creyera en su corazón, le diría a un monte que se moviera y será hecho. Cristo habló de la fe en el corazón del hombre, que lo hace ver, escuchar, pensar, creer, aceptar y recibir las promesas de Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios. Y Dios nos ha dejado un poderoso instrumento, una fuerza más potente que la fuerza del universo. Es la fuerza y el poder de la fe que se pone en Dios y exclusivamente en Dios y no en nadie más. En los días de tantos caos, ansiedad, incertidumbre, de muerte, de enfermedad, yo quiero invitarle
que usted y yo aprendamos, porque se tienen que aprender estas lecciones espirituales. Ver resultados positivos a lo que creemos es la meta de la vida cristiana. Pero cuando no le creemos a Dios, entonces nosotros mismos nos estamos poniendo límites. Estamos perdiéndonos la oportunidad de ver la mano de Dios. Dios no quiere que usted y yo, amados, vivamos con límites. Dios quiere que vivamos una vida espiritual sin fronteras, sin límites. Dios no es un Dios pequeñito, limitado por nada. Lo único que puede detener la mano de Dios y su intervención a favor de sus hijos es la duda. Cuando dudamos en el corazón, cuando dejamos de creerle a Dios. No sé cuántas cosas usted le ha pedido a Dios. ¿Qué peticiones tiene en este año 2021? ¿Qué cosas está esperando que sucedan en su vida? Pero yo le presento una fe que puede abrir las puertas más cerradas, que puede cerrar puertas, pero las puede abrir. Tanto que han habido oraciones como la de Elías que cerraron el cielo por meses y oraciones que abrieron las cataratas de los cielos. Yo creo que Dios tiene a disposición este recurso espiritual, pero en este mundo de la satisfacción inmediata, en este mundo cuando queremos las cosas al tronido de nuestros dedos, en este mundo cuando queremos gratificación inmediata y respuestas al instante en nanosegundos, yo le quiero invitar que aprendamos a desarrollar, a crecer en fe. Es un área que no estamos los creyentes utilizando porque vivimos en momentos que la ciencia está proveyendo respuestas a muchas necesidades. Y eso está haciendo que algunos creyentes pongan más fe en el abogado, tengan más fe en el doctor, crean más a los analgésicos y a la penicilina y a otras medicinas que a Dios mismo. Pero llegará el momento cuando ni el médico chino, ni ningún médico humano, ni ninguna nanotecnología podrá ayudarnos a abrir puertas y hacer que se mueva la mano de Dios. Le recuerdo por si acaso usted se le ha olvidado. Le informo por si acaso usted está pasando una crisis y no sabe qué hacer. La fe en Dios es la única llave que puede desatar el fluido del poder de Dios a favor suyo, a favor de su petición, a favor de su crisis. Note usted que este padre llegó con mucha necesidad. Cuando oramos creyendo se desata el poder de Dios como no tenemos. Por eso, cuando oramos, no debemos de orar para empañecer nuestra fe, disminuir nuestra fe. La fe puesta en Dios debe tener el objeto de fortalecerse, porque es en Dios que la estamos poniendo. Si la fe fuese puesta en un sistema, en la ciencia, o en una metodología o tecnología, está bien, puede fallar todo eso. Pero usted y yo la estamos poniendo en Dios. El justo por la fe vivirá, dice la Escritura. No dice que es por la ciencia, no dice que es por la tecnología médica, no dice por el buen estado de la economía, no habla porque hay una crisis política en Washington y en otras partes del mundo, no es porque nosotros le estamos creyendo
a alguien que nos prometió ayudarnos en alguna situación que estamos viviendo. Lo que nosotros estamos hablando de una fe puesta exclusivamente en Dios. La fe que no conoce límites. Los límites nos los imponemos nosotros mismos. Porque en Dios no hay límites. En la fe en Dios no hay límites. Entonces, ¿dónde están las limitaciones? Está en cómo pensamos en nuestra mente, cómo creemos en nuestro corazón, cómo aceptamos la cruz. El creyente tiene que aprender a orar. La fe no es cuestión de los sentidos, mis amados. Nosotros no vivimos porque lo sentimos que era así, lo sentimos que era así, o porque nos vino un presentimiento especial. Y sí, los sentidos se equivocan. ¿Por qué los sentidos se equivocan? Por eso se llaman presentimientos, pero yo diría que un gran porcentaje de los presentimientos son producto de la imaginación, autosugestión, o porque alguien está influyendo nuestra manera de ver las cosas. Pero cuando nosotros le creemos en Dios y ejercitamos esa fe en Dios y aprendemos a orar, nuestra fe no va a disminuir, no va a empequeñecer, no va a empañarse. La fe va a definir las cosas como son. La fe no niega la realidad. La fe lo que dice es, más allá de tu realidad, de tu problema, de tu enfermedad, de tus limitaciones, de tu crisis, más allá, la fe te va a ayudar a permanecer firme, a resistir y a obtener en su debido momento la respuesta que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Dios nunca va a concedernos algo, aunque tengamos la fe más grande, si va en contra de sus propósitos. Es la única forma cuando conflige lo que nosotros queremos con lo que Dios ya ha establecido. Hay un orden de prioridad. Mis deseos o caprichos o antojos no pueden subyugar la voluntad de Dios. La oración de nosotros los creyentes debe ser que se haga su voluntad y no la de nosotros. Pero a veces nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. Y estamos dependiendo de los sentimientos. Oh, yo siento esto. Mire, cuando le creemos a Dios, no importa lo que sienta la carne o lo que presienta mi pensamiento. No, ni por vista. Porque el creyente no camina por sentimientos ni por vista, camina por la fe. Porque estamos perseverando en Dios, le estamos creyendo. Hay cosas que contribuyen a nuestra fe en nuestro corazón, pero hay cosas que la disminuyen, que la reducen. Yo creo que de las cosas que reducen nuestra fe es cuando oramos dudando, cuando la fe, hermanos míos, que utilizamos padece de estas tres cosas. Para esto, permítame decirle lo que la Biblia dice que es la fe. En Romanos 4, 18 al 20, si usted tiene Biblia, porque por favor tenga su Biblia. Dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. 4:18 de Romanos. Para llegar a ser padre de muchas gentes, aún siendo viejo. De 75 años se le prometió hijo. Abraham pacientemente esperó 25 años y llegó a ser padre a los 100 años. ¿Qué le parece? Su esposa era 10 años menor. Imagínense, creyó en esperanza contra esperanza. Le creyó a Dios su promesa. Le creyó que Dios le dijo que levantaría descendencia que serían mayor que las estrellas del cielo. Es un lenguaje hiperbólico, por supuesto. Está hablando
como no se pueden contar las estrellas, tampoco se contarían los hijos de Abraham. El verso 19, Romanos 4:19, tiene otro elemento, la fe victoriosa. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Qué le parece? Por eso le dije que no hay límites en Dios. Los límites no los imponemos nosotros. Abraham no se limitó, debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Un hombre de más de 80 años prácticamente comienza la infertilidad, deja de ser potente, la impotencia sexual. Ya de 90 para arriba es raro médicamente, de 100 es dudoso. Si ya a los 40 años algunas personas no funcionan, imagínense una persona de 100 años. Y doña Sara, al principio no le creyó a Dios, se burló. Por eso Dios le puso por nombre al primer hijo de ellos, Isaac, al único hijo. Isaac, risa quiere decir. Porque a veces se debilita nuestra fe o nos cuestionamos y nos da a veces buen humor y risa, carcajadas, cuando pensamos, ¿será posible que Dios lo pueda hacer? Bueno, Dios lo puede hacer si Él lo prometió. Mi creencia personal es que cuando Dios invita, Dios paga la cuenta. Y como Dios le prometió este hijo, Isaac lo creyó, Abraham lo creyó y nació Isaac. Abraham no se debilitó al ver su cuerpo, ni mucho menos el cuerpo de una mujer. Muchas mujeres entre 45 a 55 años dejan de ser fértiles. Hay una que otra que va arribita de eso. Pero generalmente ninguna mujer de 70, 80 años he oído que quede encinta. Abraham no consideró la edad avanzada. Su esposa era 10 años menor que él, 90. Pero ¿sabe qué? Cuando le creemos a Dios no vemos nuestras limitaciones, vemos el poder de Dios. Y como el poder de Dios no tiene límites, yo no veo mi debilidad, mis limitaciones, mi pobreza, mi impotencia. Yo veo el poder de Dios obrando. Todo aquello que va conforme a la voluntad de Dios, eso se hará porque Dios lo promete. Ahora, si usted tiene 80 años y quiere ser padre o madre, yo le aseguro que va en contra de la naturaleza. Y si Dios no se lo ha prometido, no es por falta de fe, es la naturaleza. Dios no quiere que nos muramos haciendo esas cosas. Pero eso no quiere decir que cuando estamos orando en la voluntad de Dios y le estamos creyendo a Dios y Dios lo ha prometido, no quiere decir que usted y yo debemos de ver nuestras limitaciones, debemos ver nuestros problemas, debemos de ver nuestra condición. A mí Dios me ha sorprendido cuando yo he dudado algo de Dios, porque todos dudamos en algún momento. Por favor, no diga, nunca yo he dudado. Dios me ha tenido que hacer algunas reprensiones. En cierta ocasión yo pensaba que iba a perder todo lo que tengo por la cuestión económica. Estoy hablando unos 12, 13 años atrás. Pero Dios le dio una palabra a mi esposa para que creyera. Y cuando yo dije, yo creo que vamos a perder la casa por la economía, por muchas cosas, me dijo, Dios puede hacer un milagro. Y yo la cuestioné, ¿puede hacer Dios un milagro? Si ya todo va para abajo, me dijo, créelo, no seas incrédulo. Como yo no creo que no pasó ni 2 meses cuando el banco me envió una carta diciendo, le perdonamos toda su deuda. Hermano, mucho dinero. Le doy este testimonio personal porque yo quiero alentarle que usted y yo aprendamos. Cuando hablo de aprender quiere decir, sí, algunas veces no hemos aprendido a cultivar la fe. Queremos cultivar el amor, la paciencia, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, pero muy poco énfasis en estos días
sobre cultivar la fe. Creer que Dios va a obrar más allá de mis limitaciones. Dios quiere que utilicemos la fe. Mire, le creyó a Dios, no dudó. La Biblia, Romanos 4:19, dice, no se debilitó la fe. Y en el 20 dice, tampoco dudó por incredulidad. Por eso es que a veces no se contestan algunas peticiones. ¿Por qué? Porque estamos débiles en la fe, raquíticos, dudando, burlándonos. Si Dios te prometió algo, Dios te lo va a dar. Pero si no te ha prometido nada, no te hagas ilusiones. Porque todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, Dios no lo va a conceder. Le voy a poner un ejemplo. Mi hijo me puede pedir, mi nieto, que tiene 4 años, puede pedirme un cuchillo, pero yo no se lo voy a dar. Escuché su petición. Quisiera satisfacerlo, pero no debo, nunca lo haría yo. Y así es, hay peticiones que nos van a hacer daño. Y no dudes del poder de Dios, ni del poder de la oración, ni del poder de la fe que no tiene límite. Aprende a ver tu limitación. Aprende a ver que es tu falta de fe. Es que va a veces en contra de los propósitos de Dios. Y como eso que estamos pidiendo nos va a hacer daño, imagínense un hombre de 90 años pidiéndole un hijo al Señor. Si Dios no te lo prometió, Abraham es único. No le pidas eso porque no lo vas a poder ver ni disfrutar mucho tiempo. Y usted, mi hermana, no pida algo que Dios le dé. Tiene 90 años porque se va a morir en la eternidad. Dios no le va a contestar esa petición porque, en primer lugar, si Él no se lo ha prometido, no. Pero hay cosas que Dios no las promete, que están dentro del marco de lo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, si usted le pide en fe a Dios un vehículo porque no tiene uno y necesita para trabajar, Dios se lo puede dar en buena condición y buen precio. Si lo pide nuevo, también. Si esa es la voluntad de Dios. Si usted está orando a Dios por hacer un viaje, no es que ya tenga la maleta hecha, no es que ya usted hizo los planes y solamente le está informando a la gente. No, no. Orar implica recibir contestación de Dios. Y a veces quisiéramos que la fe fuese una fuerza usada a mi antojo, a mi capricho. Y jamás va a haber fruto usted en lo que pide si es simplemente una mera contestación a un capricho personal, a un antojo, algo que nos va a hacer daño. Si es para autogloriarnos de lo que tenemos o de lo que Dios nos va a dar, Dios no comparte su gloria con nadie, de manera que usted no va a recibir porque no va conforme a la voluntad de Dios. Dios nos ha dado una fe, ¿verdad?, para que le creamos. La verdad que la carne a veces está débil y como dijo Cristo en Mateo 26:41, ¿verdad?, que no entrásemos en tentación. La tentación, la duda puede hacernos flaquear y que no se conteste lo que estamos orando. ¿Sabe? Cuando Cristo dijo orar para no entrar en tentación, nuestra fe es atacada. Y hay que orar y hay que reprender duda. Estoy hablando de aquellas cosas que están dentro de lo que es la voluntad de Dios, porque habrán cosas que van en contra de la voluntad de Dios y su propósito que Dios no nos va a contestar. Pero hay cosas que están dentro del marco de la voluntad. Dios mío, concédeme un trabajo que te honre. Eso está dentro de lo posible. Dios te lo va a conceder. Si es así, es tu necesidad. Señor, sáname.
Dios te lo puede conceder, porque Dios es sanador. Ahora, si es que tienes mal el tobillo y te estás pidiendo que Dios te sane para irte a bailar, yo te quiero decir que Dios no va a conceder nada, porque eso no está correcto. Todo aquello que no va a honrar a Dios, sencillamente Dios no nos respaldará. Todo aquello que le honra, todo aquello que le glorifica, todo aquello que está dentro de su voluntad, Dios será glorificado en nuestras vidas. La carne no entréis en tentación, le dijo Cristo, para que no sea derrotada nuestra petición, porque el espíritu está siempre dispuesto, pero la carne es débil, dijo Cristo en Mateo 26:41. La fe no es cuestión entonces de que las cosas estén bien, no. O yo voy a creerle a Dios porque ahora sí me siento fuerte, ahora sí yo no tengo problemas. La fe no es para que vivamos en hamacas, reposados. No, la fe va a ser algo que te va a ayudar, te va a fortalecer y te va a impulsar adelante en aquellas áreas que Dios espera que la utilicemos. El comienzo de la duda, de la ansiedad, va a derrotar tu fe. Así que si eres tentado, reprende al tentador, ¿verdad? Dios quiere que aprendamos a tener en fe, no en un entorno de comodidad, no en un entorno donde todo me va bien y por eso yo lo creo. Estamos ganando un gran sueldo de 200,000, 300,000, 1,000,000 y pues, ¿verdad? Estoy tan cómodo que pedirle que Dios me haga un milagro de $10,000, me ahorre algo. Bueno, si no sucede eso, nada me pasa. Pero cuando estamos en la peor situación de nuestra vida, Dios quiere ayudarnos. Hay situaciones difíciles. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo iba rumbo a Roma prisionero? Hechos 27 nos dice eso. Yo quiero usar la escritura porque la escritura nos dice la escritura que el apóstol Pablo le advirtió al capitán, al piloto y a la tripulación que no siguieran porque venía tormenta. Ellos hicieron más caso al piloto, al jefe, al patrón de la nave y al centurión. Entonces de repente vino una gran tormenta y empezó a azotar. Pero Dios en su misericordia, a pesar de que ellos habían actuado en desobediencia, porque ellos estaban clamando a sus dioses como Jonás, la tripulación del barco que llevaba a Jonás, clamando a sus dioses, pero el desobediente era Jonás. Pero en este caso que Pablo va a Roma, él va a testificar de Cristo, va en la voluntad de Dios, va a enfrentar y a perder hasta su vida, pero iba en la voluntad de Dios. La clave está creerle a Dios, pero estando en la voluntad de Dios, porque yo no puedo estar en desobediencia, en pecado y esperar que Dios esté contestando mis peticiones. No, yo tengo también que arreglar aspectos de mi vida. Pero esa noche Pablo dice esto, le dice en el verso 27-22 de Hechos, 27-22 de Hechos, dice el apóstol Pablo: pero ahora os exhorto, escúcheme bien, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dios le habló eso. La razón, dice el verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios ha concedido a todos los que van en tu nave. El 27-25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios como se me ha dicho. Creámosle a Dios. Padre, bendigo a la audiencia y bendigo a todos los hermanos. Que esta palabra sea de bendición. Gracias, Señor. Si te es de bendición, pon un share, comparta.
La fe sin límites le confía a Dios y la mano de Dios hará lo que tiene que hacer. Pablo y la tripulación se salvaron. Eso hace cuando le creemos a Dios, confiamos que es así. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches. Espero verte el día de mañana, con el favor de Dios, en una nueva reflexión. Gracias.